Pero vamos hoy, o ahora, a nuestro editorial. Yo lo titulé Sin Plan Argentina sigue a la deriva. Y miren, ¿por qué lo hice? Porque como sucede en casa, así de simple es todo. Cuando no hay ingresos hay que ajustar los gastos. Es decir, bajarlos e incluso eliminar lo superfluo. Muchos ciudadanos de clase media, con empleo formal inclusive, ya lo hicieron. Y por obligación. Es la manera de acomodar las finanzas, la economía, hasta tratar de generar nuevos ingresos, ingresos genuinos. Claro que no es recurriendo al crédito, que luego hay que pagar, y con intereses. Si no hay recursos, comienzan los grandes problemas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en el Estado debiera ser distinto? Es más, es peor, porque además de endeudarnos en realidad, también emite dinero contra ningún respaldo o presiona al sector productivo cada vez más asfixiado. La medida del gobierno para sobrevivir con la angustiosa situación fiscal y evitar el drenaje de las reservas otra vez apuntan hacia el sector privado. Al no atacar las causas, sino los efectos, cada paso que da constituye solo un parche que cierra parcialmente un problema, pero que abre otro seguramente mayor. Y las consecuencias están a la vista. La producción industrial en el mes de junio cayó el 2.3% respecto del mismo mes del año anterior, y la construcción lo hizo en un 2,5%, aunque de mendiguren, con cara de póker y una serie de slides o placas, recorra los canales el secretario de Industria del mismo sector de Sergio Massa se esfuerce por tratar de contarnos otra cosa. Como si vos y yo no viviéramos en este país, como si alguno de ustedes no sería el dueño de una pyme, de una industria, de un comercio, de un supermercado o un consumidor. Las ventas de servicios y bienes no durables muestran caídas y hay un creciente desabastecimiento, así se dice, de insumos importados esenciales para la salud y para la producción. La inflación de julio, como ya saben, según el INDEC, fue del 6,3%. Y el dólar blue se plantó ayer en 780 pesos. Hoy bajó un poco, 7,65. Mientras el gobierno el lunes devaluó 22%. Y aunque el Fondo Monetario Internacional, los equipos técnicos oficialmente confirmaron 8.000 millones de dólares para el 23 de agosto y otros 2.750 millones en la primera semana de noviembre, sujeto a aprobación obviamente del directorio ejecutivo, que eso será sobre fines de este mes. Esa aprobación seguirá seguramente el staff agreement ya logrado, pero pondrá como condición el cumplimiento del compromiso de no superar este año un déficit fiscal primario del 1,9% del Producto Bruto Interno. Y esto no parece posible, dado el exceso ya verificado a esta altura del año y los requerimientos del platita que impone precisamente la campaña electoral.
El gobierno intenta resolver las cuestiones apelando a la circunstancia que la contabilidad pública se conduce por lo pagado y no por lo devengado. Se retrasan los pagos a proveedores y a contratistas. Esta situación se ha ido agravando. Se estima que la deuda flotante supera 1.6 billones, con B larga, billones de pesos, equivalentes a 5.500 millones de dólares, o sea, el 1.1% del PBI. Se sabe que los retrasos en los pagos entorpecen las obras, claro, creando mayores costos que serán dirimidos, ya sea con la quiebra del proveedor o con un mayor costo para los contribuyentes y los usuarios, antes de volver a continuar esas obras. El cepo cambiario emplea diversas herramientas para limitar al máximo la salida de dólares de las reservas. Y no es una novedad que el Banco Central sea acosado por quienes quieren comprarle dólares y por otro lado le cueste forzar a quienes deben vendérselos. Y ambos a un precio menor al del mercado. Y en esta pretensión inverosímil ha ido recurriendo a tortuosos procesos de autorización de importaciones que, ¿saben qué? Además generan focos de corrupción. Lo anticipamos y es lo que está sucediendo. En la desesperación, los industriales las pagan las cometas. Impuso el gobierno la obligación de financiar a plazo estas operaciones sin considerar los perjuicios comerciales y sus costos. Por otra parte, requiere aprobación para transferir utilidades o cualquier tipo de pagos. O sea, ejerce un poder de policía. Estamos administrados por un gobierno que impide pagar a quienes son solventes y pueden hacerlo, con las consecuencias que eso conlleva. La obvia necesidad de equilibrar el mercado de cambios ha puesto el tema de la devaluación en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y en las expectativas de la gente. Miren, Massa decía anoche en un programa de televisión, sacando pecho, con la mejor cara de piedra, que el Fondo Monetario Internacional quería una devaluación del 100%. Y que se plantaron firmes, y entonces bajaron a un 60%. Y se negaron también. Y finalmente le ganamos, dijo Massa. Y apenas devaluamos un 22%. Imagínense lo que hubiera sido el 100% en referencia al descalabro en los precios y faltantes de ventas de algunos productos, al menos los más esenciales, como alimentos, construcción, etc. Esa foto es una foto vieja. Yo me refería ayer a la foto, al programa de A Dos Voces, donde estuvo el candidato a presidente Massa, conjuntamente con, por otra parte, la candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y también estuvo Javier Milei. Cada quien expuso lo suyo. Todavía son consignas de campaña. No veo nada demasiado serio. Pero lo menos serio es de aquel que en su posición de ministro saca pecho y dice que le torció el brazo al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no se deja torcer el brazo. Ya lo dijimos 1000 veces.
no es una entidad financiera. Sus fondos provienen de el aporte que conforme el PBI de cada uno de sus integrantes, Estados Unidos, China, Japón, Francia, Gran Bretaña y nosotros también. Solo que imagínense con el PBI que tenemos lo que podemos aportar. Nosotros vamos y mangamos. O sea, es una entidad de último recurso para poder zafar los desaciertos en economía que se vienen haciendo. Y voy a reiterar algo más, porque se usa permanentemente que la situación económica de Argentina, según Massa, además de la pandemia, además de la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, la invasión, diríamos, de Rusia sobre Ucrania, que ya lleva año largo, de la sequía, ahora tenemos este serio problema, ¿no? Y la verdad que el Fondo Monetario Internacional, contra toda normalidad, cada vez que ha asistido a los países que lo necesitan, porque para ello fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, 10 años después de culminada la Segunda Guerra Mundial, lo que está haciendo es tirarnos una cuerda a la Argentina, no a Massa, no a Milei, no a Bullrich, al país como nación, porque sabe que el país tiene recursos y porque no le va a plantar el Fondo Monetario Internacional una bandera de remate a ningún país, más allá que lo que digan estos idiotas que porque se sientan en un sillón, tal el Cuervo Larroque, que ahora echa la culpa de los resultados electorales a las presiones que ejerció el Fondo Monetario Internacional, que lo que quería era que ganaran cualquiera de las otras fuerzas. La verdad, no terminan de decir idioteces. La Argentina está como está. En los últimos 4 años no ha habido un plan económico y ni un kiosco puede llegar a manejarse si no sabe lo que va a hacer dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de 4 años. Eso va de suyo en cualquier actividad privada. Pero claro, lo que sucede, que todos aquellos que acceden a los cargos claves del gobierno jamás estuvieron en la actividad privada, siempre vivieron de cargos públicos, distintos cargos públicos. Massa decía que era un valiente porque estaba cómodo en su sillón de presidente de la Cámara y sin embargo se hizo cargo del desastre que dejó el ministro Guzmán, como si el ministro Guzmán lo hubiese puesto Macri, a quien lo nombró muchas veces. Y la deuda que generó Macri con el Fondo Monetario Internacional. Macri es el culpable, Guzmán fue el culpable y es el salvador. Lo que no dijo Massa es que todos los números, absolutamente todos los números que existían cuando él asumió hace un año y poco, estallaron, se potenciaron. El dólar, la pobreza, la inflación, para decir los más importantes en materia de economía. Y después se enojan, y se enojan con la prensa, y se enojan con aquellos que le dicen la verdad. Y ya saben el resultado electoral. Ya ni los medios de comunicación ni las mentiras de los políticos pueden vacunar, entre comillas, al pueblo votante. Miren, por otro lado, el discurso político impide utilizar, además, cualquier tipo de medida. El camino elegido por el ministro de Economía y precandidato gobierno a presidente, candidato ya a presidente Sergio Massa,
ha sido el de sumar una devaluación impositiva. En un reciente decreto introdujo ilegalmente el impuesto denominado país y ayer habló de esto y dijo, lo están tergiversando. Hermano, 7,5% a las importaciones de bienes y servicios y a las contrataciones internacionales no es un tema menor. Entre otras cosas este tipo de impuestos, por ejemplo, incluyó los fletes marítimos por donde se exporta, encareciéndolos y exigiendo además plazos de pago con absorción de riesgo cambiario, extraños a un mercado sumamente ágil. No existe eso en el mundo. No es improbable entonces que nuestro país retorne a la deshonrosa calificación de puerto sucio. En conclusión, estamos frente a un gobierno que no paga y que impide pagar, que utiliza parches para cubrir sus propios errores y cuando lo hace genera más desconcierto en el sector productivo, impidiendo su desarrollo con las consecuencias que están a la vista y trasladando sus costos en la teoría de la imprevisibilidad a los precios, y los precios impactan en nuestros bolsillos. Así de claro. Es más de lo mismo. Y aún tenemos que llegar a diciembre.